Hay una forma de agotamiento que casi nadie reconoce a tiempo. No empieza con una crisis, no empieza con una ruptura, no empieza con una traición evidente. Empieza mucho antes. Empieza cuando una persona aprende que, para tener un lugar en la vida de los demás, tiene que servir, tiene que resolver, tiene que estar disponible, tiene que entender, tiene que aguantar, tiene que decir que sí, tiene que no incomodar demasiado. Y lo más peligroso es que durante mucho tiempo eso no se siente como una cárcel. Se siente como virtud, se siente como madurez, se siente como ser buena persona. Porque nadie te aplaude por cuidarte. Pero muchas personas sí te aplauden cuando te abandonas con educación. Te dicen que eres noble, que eres confiable, que eres diferente, que contigo sí se puede contar, que ya casi no hay personas como tú, y claro que eso se siente bien, se siente como reconocimiento, se siente como cariño, se siente como prueba de que vales. Pero fíjate en esto. A veces lo que tú llamas bondad, en realidad es miedo con buena presentación. Miedo a que se molesten contigo. Miedo a que te dejen de buscar. Miedo a que descubran que también tienes límites. Miedo a que, si un día dejas de ser útil, ya no sepan qué hacer contigo. Y esa es la parte que casi nadie quiere mirar. Porque es mucho más cómodo decir, yo soy así, yo tengo buen corazón, que decir, tal vez aprendí a comprar mi lugar siendo necesario. Eso duele más, pero también libera más. Porque el problema no es que seas buena persona. El problema es que quizás construiste tu identidad alrededor de ser alguien que no falla, no molesta, no exige, no estorba, no pone condiciones y no se va, aunque por dentro ya esté cansado. Y cuando construyes tu vida así, tarde o temprano pasa algo muy extraño. Todos confían en ti, pero casi nadie se detiene a preguntarte si tú también puedes más. Todos saben que vas a responder, pero casi nadie se pregunta si deberías responder. Todos te buscan cuando hay algo que resolver, pero no siempre te buscan cuando no necesitan nada. Y ahí empieza la confusión, porque una parte de ti se siente orgullosa. Dice, me necesitan. Pero otra parte, más silenciosa, más honesta, más cansada, empieza a preguntarse, ¿me quieren o solo les sirvo? Y esa pregunta no aparece por accidente. Aparece cuando tu presencia se volvió funcional. Aparece cuando tu valor empezó a medirse por lo que aguantas. Aparece cuando te das cuenta de que algunas personas no conocen tu alma, conocen tu disponibilidad, conocen tu paciencia, conocen tu capacidad de resolver. Conocen tu costumbre de decir que no pasa nada, pero no necesariamente te conocen a ti. Y si esto incomoda, es porque toca una zona muy profunda. Porque hay personas que han pasado años siendo indispensables para no sentirse reemplazables. Han sido el hijo que no da problemas, la amiga que siempre escucha, la pareja que siempre comprende, el trabajador que siempre puede, la persona que nunca dice ahora no. La persona que siempre encuentra una forma de acomodarse. Y desde afuera eso parece admirable, pero por dentro puede volverse devastador. Porque cuando tu identidad se organiza alrededor de no decepcionar, tu vida deja de preguntarte qué quieres. Solo te pregunta qué falta, qué hay que resolver, quién está molesto, quién necesita algo, qué pendiente quedó, qué puedes hacer para que todo siga funcionando. Y tú vas funcionando. Eso es lo grave. No te destruyes de golpe. Funcionas. Funcionas con sueño. Funcionas con ansiedad. Funcionas con enojo guardado. Funcionas con cansancio moral. Funcionas con una sensación rara de injusticia que no sabes cómo explicar. Porque técnicamente nadie te está obligando. Nadie te está encadenando. Nadie te está diciendo con una pistola en la cabeza, abandónate. Y sin embargo lo haces. Lo haces porque una parte de ti cree que si dejas de hacerlo, algo se rompe. Una relación, una imagen, una expectativa, una paz falsa, un lugar que creías tener. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas no se quedan en ciertos vínculos porque sean amadas profundamente. Se quedan porque son útiles para el equilibrio emocional, económico, práctico o psicológico de alguien más. Son el sostén, el amortiguador, el traductor, el calmante, el comodín.
el que absorbe tensión. Y como nadie quiere perder a quien le facilita la vida, reciben pequeñas dosis de afecto, gratitud o reconocimiento. Lo justo para que sigan, no lo suficiente para sentirse en paz, pero sí lo suficiente para no irse. Y entonces la persona demasiado buena queda atrapada en un contrato invisible. Da demasiado para recibir poco. Y cuando intenta pedir más, se siente culpable. Cuando intenta poner límites, se siente cruel. Cuando intenta descansar, siente que está fallando. Cuando intenta elegir su propia vida, siente que está traicionando a alguien. Por eso este tema no se resuelve solamente diciendo, aprende a decir no. Eso es demasiado simple. Decir no es la parte visible. La parte profunda es soportar lo que aparece después del no. La culpa, el miedo, el silencio del otro, la cara de decepción, la acusación velada, la frase manipuladora, el yo pensé que podía contar contigo, el antes no eras así, el qué cambiado estás. Ahí es donde se mide el cambio, no en el momento en que pronuncias el límite, sino en el momento en que sobrevives emocionalmente a la incomodidad que ese límite provoca. Porque muchas personas sí saben decir no. Lo que no saben es sostenerlo. Dicen no, pero explican demasiado. Dicen no, pero se justifican como si estuvieran en juicio. Dicen no, pero ofrecen 3 alternativas. Dicen no, pero terminan diciendo sí con otra forma. Dicen no, pero pasan todo el día sintiéndose malas personas. Y entonces el límite no libera, solo cambia de disfraz. La persona sigue atrapada, pero ahora con más ansiedad. Por eso hay que ir más abajo. Hay que preguntar algo más brutal. ¿Qué estás intentando proteger cuando no pones límites? Porque no siempre estás protegiendo al otro. A veces estás protegiendo la imagen que quieres que el otro tenga de ti. Quieres que te vea como alguien bueno, alguien noble, alguien especial, alguien que no abandona, alguien que siempre entiende. Y esa imagen se vuelve una prisión muy elegante, porque parece virtud. Pero exige sacrificios constantes. Exige que no digas todo lo que piensas. Exige que no pidas demasiado. Exige que no muestres molestia. Exige que no canses a nadie con tus necesidades. Exige que sigas dando incluso cuando ya no nace de ti. Y cuando una bondad ya no nace de la libertad, deja de ser bondad limpia. Se convierte en una negociación silenciosa. Yo te doy. Yo cedo. Yo aguanto. Yo comprendo. Yo resuelvo. Pero por favor, no me retires tu aprobación. Por favor, no me veas como egoísta. Por favor, no me dejes fuera. Por favor, no confirmes mi miedo de que solo valgo cuando soy útil. Esa es la herida. No es solo cansancio. Es el miedo a perder valor cuando dejas de servir. Y si una persona no mira eso, puede pasar toda la vida confundiendo amor con dependencia, respeto con costumbre, reconocimiento con explotación elegante. Porque hay vínculos donde no te maltratan de forma obvia, no te insultan, no te humillan abiertamente, no te dicen que no vales, solo te usan con cariño. Y eso es mucho más difícil de detectar. Porque si alguien te usa con crueldad, tarde o temprano, tu dignidad despierta. Pero si alguien te usa con ternura, con gratitud, con frases bonitas, con pequeñas muestras de afecto, puedes tardar años en darte cuenta. Años, porque cada vez que algo te incomoda, tu mente lo justifica. Pero me quiere, pero me necesita, pero no lo hace con mala intención. Pero está pasando por mucho. Pero yo sí puedo aguantar un poco más. Pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y esa última pregunta es una trampa. Si yo no lo hago, ¿quién? Esa pregunta parece responsabilidad, pero muchas veces es soberbia disfrazada de sacrificio. Sí, soberbia, porque una parte de ti empieza a creer que todo depende de ti, que sin ti nadie puede, que sin ti todo se cae, que sin ti todos se pierden, que sin ti el mundo emocional de los demás se desordena. Y aunque eso te agota, también te da identidad, te hace sentir central, te hace sentir necesario, te hace sentir que tu ausencia tendría peso. Y ahí está el anzuelo. Hay personas que no saben recibir amor tranquilo, pero sí saben sentirse importantes en el caos. Si alguien las necesita, se activan. Si hay un problema, aparecen. Si hay una crisis, se sienten vivas. Si alguien está mal, encuentran propósito. Pero cuando todo está en paz, no saben dónde ponerse.
porque aprendieron que su lugar aparece cuando algo falta, no cuando simplemente existen. Y esto es durísimo, porque nadie quiere admitirlo. Nadie quiere decir, tal vez me volví adicto a ser necesario. Pero pasa. Pasa en familias, pasa en parejas, pasa en amistades, pasa en trabajos, pasa en personas brillantes, responsables, generosas, nobles, aparentemente fuertes, personas que por fuera parecen pilares, pero por dentro están esperando que alguien por fin les diga, no tienes que cargar todo para merecer quedarte. Y esa frase puede romper algo, porque cuando has vivido mucho tiempo siendo necesario, descansar se siente peligroso. Pedir se siente peligroso, elegir se siente peligroso, cambiar se siente peligroso, y poner un límite se siente casi como cometer una falta moral. Por eso la gente demasiado complaciente no solo necesita aprender habilidades sociales, necesita reconstruir su relación con el valor propio. Necesita descubrir una cosa que suena simple, pero puede tardar años en volverse real. Tú no vales más porque aguantas más. No vales más porque respondes antes. No vales más porque cancelas tus planes por los demás. No vales más porque entiendes incluso cuando nadie te entiende. No vales más porque te tragas tu enojo para mantener la paz. Eso no es valor. Eso es entrenamiento. Te entrenaste para ser aceptable. Te entrenaste para ser conveniente. Te entrenaste para no representar conflicto, y claro que eso trae recompensas. La gente conveniente recibe cariño, pero muchas veces no recibe respeto. Recibe uso, recibe confianza práctica, recibe frases bonitas, recibe llamadas cuando hay problemas, recibe el lugar del responsable, pero no siempre recibe reciprocidad. Y sin reciprocidad, la bondad se pudre, se convierte en resentimiento. Y el resentimiento de una persona buena es una de las cosas más silenciosas y más peligrosas que existen, porque no explota de inmediato, se acumula. Primero se disfraza de cansancio, luego de ironía, luego de distancia, luego de frialdad, luego de ya no me nace. Y cuando la persona finalmente se va, los demás se sorprenden. Dicen, pero nunca dijo nada. Y sí, dijo. Lo dijo con su cara, lo dijo con su cansancio, lo dijo con su falta de entusiasmo, lo dijo con la forma en que cada vez tardaba más en contestar, lo dijo con esa alegría que empezó a apagarse. Pero como siempre había seguido cumpliendo, nadie se preocupó, porque muchas personas no creen en tu dolor mientras sigas funcionando. Esa frase hay que entenderla bien. Mientras sigas cumpliendo, muchos van a asumir que puedes. Mientras sigas resolviendo, muchos van a asumir que no es tan grave. Mientras sigas diciendo, no te preocupes, muchos van a obedecerte. No se van a preocupar. Y eso no siempre significa que sean monstruos. Significa que los seres humanos se adaptan a las condiciones que les permites. Si siempre estás disponible, tu disponibilidad se vuelve normal. Si siempre perdonas sin consecuencia, el perdón se vuelve barato. Si siempre absorbes el golpe, los demás dejan de medir la fuerza con la que golpean. Si siempre arreglas lo que no rompiste, terminarás rodeado de personas que rompen sin mirar. No porque todos sean malos, sino porque el sistema que construiste les enseñó que contigo no hay costo. Y una vida sin consecuencias produce abuso incluso en gente que no se considera abusiva. Esa es una de las verdades más incómodas de las relaciones humanas. No todo abuso nace de maldad. A veces nace de comodidad. A veces nace de costumbre. A veces nace de una dinámica donde una persona cede tanto que la otra ya ni siquiera siente que está tomando. Simplemente espera. Espera que respondas. Espera que entiendas. Espera que aceptes. Espera que cambies tus planes. Espera que tú seas el maduro. Espera que tú seas el fuerte. Y si un día no lo haces, no lo vive como equilibrio. Lo vive como traición. Porque quien se benefició de tu falta de límites puede experimentar tus límites como agresión. Esto es clave. No porque tu límite sea agresivo, sino porque rompe un privilegio, rompe una comodidad, rompe una versión de ti que al otro le convenía. Y ahí empieza el verdadero examen. Porque la persona demasiado buena suele interpretar la molestia ajena como prueba de que hizo algo malo. Pero muchas veces la molestia ajena solo prueba que el viejo acuerdo dejó de funcionar.
Nada más. No todo enojo contra ti es evidencia de culpa. A veces es evidencia de que dejaste de ser manipulable. A veces es evidencia de que alguien perdió acceso ilimitado. A veces es evidencia de que por fin pusiste una puerta donde antes había entrada libre. Y eso no te vuelve cruel, te vuelve real. Porque una persona sin límites no es más amorosa, es más disponible. Y disponibilidad no es lo mismo que amor. Amar no significa estar abierto todo el tiempo. No significa contestar siempre. No significa resolver siempre. No significa comprender siempre. No significa sacrificarte siempre. No significa permanecer donde tu presencia se da por sentada. Amar también puede significar decir, así no, puede significar, esto no me corresponde. Puede significar, no puedo. Puede significar, no quiero. Y esta última frase es la más difícil para muchas personas. No quiero, porque no puedo todavía busca permiso. No puedo suena aceptable. No puedo parece circunstancia. No puedo evita conflicto. No puedo deja abierta la imagen de que si pudieras, lo harías. Pero no quiero es más honesto. Y por eso asusta. Porque declara deseo propio, declara voluntad, declara que no todo se decide por necesidad ajena. Una persona que puede decir no quiero ya no es tan fácil de administrar. Y muchas personas demasiado buenas han pasado años evitando esa frase. No porque no tengan deseos, sino porque sus deseos les parecen peligrosos. Peligrosos para la relación, peligrosos para la familia, peligrosos para el trabajo. Peligrosos para la imagen que sostienen. Entonces convierten sus deseos en explicaciones, en permisos, en justificaciones, en argumentos largos, y acaban viviendo como si cada decisión personal tuviera que ser aprobada por un tribunal invisible. ¿Te das cuenta del cansancio que eso produce? No es solo cansancio físico, es cansancio de existir negociando tu derecho a elegir. Cansancio de medir cómo va a reaccionar cada persona. Cansancio de preparar frases para que nadie se moleste. Cansancio de anticipar emociones ajenas. Cansancio de tener que ser cuidadoso incluso con tu propio descanso. Y aquí hay otra verdad incómoda. A veces, la persona demasiado buena no está rodeada de gente demasiado demandante. A veces está rodeada de gente normal, pero ella se ofrece demasiado rápido. Antes de que le pidan, ya dio. Antes de que el otro piense, ya resolvió. Antes de que exista una emergencia, ya se volvió responsable. Antes de que alguien cargue su propio peso, ya se lo quitó de encima. Y luego se enoja porque nadie carga. Pero nunca permitió que cargaran. Nunca dejó que el otro enfrentara la consecuencia. Nunca dejó que el silencio hiciera su trabajo. Nunca dejó que alguien más se incomodara. Y esta parte es importante, porque no se trata de culpar a la persona que da. Se trata de devolverle poder. Porque mientras creas que todo te pasa porque los demás son abusivos, solo puedes esperar que cambien. Pero cuando entiendes que también has participado en la dinámica, recuperas una posibilidad. Puedes dejar de entrenar al mundo contra ti. Puedes dejar de premiar conductas que te lastiman. Puedes dejar de llamar amor a la ausencia de consecuencia. Puedes dejar de correr a rescatar a quien nunca aprende porque siempre llegas antes del golpe. Esa es una forma más adulta de bondad, no la bondad que rescata todo. La bondad que también permite que el otro crezca. Porque a veces ayudar demasiado no es generosidad, es control. Sí, control. Controlar que nadie se enoje, controlar que nadie sufra, controlar que nadie se aleje, controlar que nadie piense mal de ti, controlar que el ambiente no se tense, controlar que la imagen de persona buena no se rompa. Y como todo control, termina agotando. Porque no puedes controlar la paz de todos sin perder la tuya. No puedes ser el regulador emocional de cada vínculo. No puedes ser la solución automática de cada problema. No puedes vivir apagando incendios que otros provocan, mientras tu propia casa se llena de humo. Y aún así, muchas personas lo hacen. Lo hacen porque creen que esa es su forma de amar. Pero tal vez, en algún punto, hay que preguntar, ¿eso es amor o es miedo a que el amor desaparezca si dejas de servir? Ahí cambia todo, porque la bondad verdadera tiene libertad. La complacencia no.
La bondad verdadera puede decir sí desde la abundancia. La complacencia dice sí desde el temor. La bondad verdadera ayuda y luego descansa. La complacencia ayuda y luego espera que alguien note el sacrificio. La bondad verdadera no necesita publicar su dolor, pero tampoco lo niega. La complacencia sonríe, mientras por dentro lleva una cuenta secreta de todo lo que ha dado. Y esa cuenta secreta es peligrosa, porque si tú das sin decir lo que necesitas, pero esperas que el otro lo adivine, tarde o temprano, vas a sentirte traicionado por expectativas que nunca expresaste. Eso pasa mucho. Una persona da, pero no pide. No pide porque pedir le da vergüenza. No pide porque teme parecer interesada. No pide porque cree que si el otro la quiere, debería darse cuenta. Y entonces empieza a construir una deuda invisible. Con todo lo que he hecho por ti, deberías saber. Pero el otro no siempre sabe. A veces no sabe. A veces no quiere saber. A veces le conviene no saber. A veces se acostumbró tanto que ya no ve. Y tú, mientras tanto, te llenas de una amargura que parece injusticia, pero también tiene algo de comunicación rota. Porque nadie puede respetar un límite que nunca existió. Nadie puede cuidar una necesidad que tú escondes para parecer fuerte. Nadie puede corresponder un sacrificio que tú presentaste como si no te costara. Y esto no absuelve a los demás, pero te devuelve una responsabilidad brutal. Si quieres una vida más honesta, tienes que dejar de actuar como si no te doliera lo que sí te duele. Tienes que dejar de decir, no pasa nada cuando sí pasa. Tienes que dejar de fingir que puedes con todo cuando no puedes con todo. Tienes que dejar de llamar paz a una relación donde solo una persona está haciendo el esfuerzo de no incomodar. Porque eso no es paz, es silencio administrado. Y el silencio administrado se cobra. Se cobra en el cuerpo. Se cobra en la ansiedad. Se cobra en el sueño. Se cobra en la libido. Se cobra en la creatividad. Se cobra en la ambición. Se cobra en la alegría. Una vida de complacencia no solo te quita tiempo, te quita fuerza vital, te vuelve una persona técnicamente funcional, pero interiormente apagada. Y lo más triste es que, desde afuera, muchos van a decir que estás bien, porque sigues cumpliendo, sigues entregando, sigues contestando, sigues sonriendo, sigues llegando, sigues resolviendo. Pero tú sabes que algo se fue. Algo se fue cada vez que dijiste sí queriendo decir no. Algo se fue cada vez que te callaste para no arruinar el momento. Algo se fue cada vez que aceptaste menos de lo que necesitabas porque no querías parecer exigente. Algo se fue cada vez que alguien cruzó una línea y tú moviste la línea más lejos, hasta que un día ya no sabes dónde estás tú. Solo sabes dónde te necesitan. Y ese es el centro del problema. La persona demasiado buena no siempre pierde por mala suerte. A veces pierde porque aprendió a ubicarse en la vida de los demás antes que en la suya. Sabe que necesita a cada persona, pero no sabe que necesita a ella. Sabe cómo hablar para que el otro no se moleste, pero no sabe cómo hablar desde su propia verdad. Sabe detectar cambios de humor ajenos, pero ignora sus propias señales internas. Sabe sostener conversaciones difíciles para otros, pero evita la conversación más difícil. ¿De qué vida estoy construyendo a costa de seguir siendo necesario? Esa pregunta puede doler más que cualquier reclamo, porque no acusa a nadie, te deja frente a ti. Y quizá por eso la evitamos tanto. Es más fácil decir, se aprovechan de mí, que decir, yo también he tenido miedo de dejar de ser aprovechable. Es más fácil decir, nadie me valora, que decir, yo enseñé que mi valor no tenía condiciones. Es más fácil decir, siempre me toca a mí, que decir, muchas veces corrí a ocupar ese lugar porque no sabía quién era si no lo ocupaba. Esto no es para castigarte, es para despertarte, porque una culpa que solo te hunde no sirve. Pero una responsabilidad bien mirada puede devolverte la vida. Y aquí hay una diferencia esencial. Culpa es decir, todo es mi culpa, algo está mal conmigo. Responsabilidad es decir, esto también pasa por patrones que puedo empezar a cambiar. La culpa te paraliza. La responsabilidad te devuelve movimiento. Y si algo necesita una persona que se ha abandonado por años, no es más castigo.
es movimiento. Un movimiento pequeño, pero real. No una revolución teatral. No una declaración dramática. No un mensaje larguísimo. No una pelea donde por fin explota todo. A veces el primer movimiento es más simple. Contestar después, no explicar de más, no ofrecerte antes de que te pidan, dejar que alguien resuelva su propio problema, aceptar que alguien se moleste, decir, hoy no puedo, y no enviar después 5 párrafos justificándote. Ese tipo de cambio parece pequeño, pero para alguien que ha vivido buscando aprobación, es enorme. Porque cada vez que no corres a reparar la incomodidad ajena, le enseñas a tu sistema nervioso algo nuevo. Puedo seguir existiendo aunque alguien esté decepcionado. Puedo seguir siendo valioso aunque no sea útil en este momento. Puedo seguir siendo querido por quien realmente me quiere. Incluso cuando tengo límites, puedo sobrevivir al silencio. Puedo sobrevivir a la cara seria. Puedo sobrevivir a no ser indispensable. Y ese aprendizaje es más profundo que cualquier frase motivacional, porque muchas personas no necesitan más consejos. Necesitan comprobar en la vida real que el mundo no se acaba cuando dejan de complacer. Necesitan experimentar que un vínculo sano no se rompe por un límite razonable. Y si se rompe, quizá no era tan sano. Esa es otra parte difícil. A veces poner límites no mejora una relación. A veces la revela. Revela si había respeto o solo comodidad. Revela si había amor o solo dependencia. Revela si había reciprocidad o solo costumbre. Revela si te querían completo o solo en la versión que no incomodaba. Y por eso duele. Porque no solo estás cambiando conductas, estás dejando que algunas ilusiones mueran. La ilusión de que todos te valoraban igual que tú los valorabas. La ilusión de que si dabas lo suficiente, algún día recibirías lo mismo. La ilusión de que tu sacrificio estaba construyendo amor. La ilusión de que aguantar era lo mismo que profundizar. Y cuando esas ilusiones caen, al principio se siente como pérdida. Pero después, si tienes el valor de quedarte contigo, se siente como limpieza. Porque empiezas a notar algo. No toda persona que se aleja cuando pones límites era indispensable para tu vida. A veces era indispensable para tu patrón. A veces no extrañas a la persona. Extrañas tu papel con esa persona. Extrañas ser necesario. Extrañas tener una función. Extrañas sentir que alguien dependía de ti. Y eso puede confundirse con amor. Pero no siempre lo es. A veces es abstinencia de identidad. Te quitaron el escenario donde sabías quién eras. Y ahora te toca descubrir quién eres cuando no estás salvando, explicando, sosteniendo, complaciendo o demostrando. Ahí empieza la parte más difícil, porque después de dejar de ser necesario, queda un vacío. Y ese vacío no se llena inmediatamente con paz. Primero se siente raro. Se siente como egoísmo, se siente como frialdad, se siente como soledad. Se siente como si estuvieras fallando. Pero muchas veces no estás fallando. Estás desintoxicándote de un papel que te dio identidad, sí, pero también te cobró demasiado. Y aquí es donde mucha gente se regresa, porque no aguanta el vacío. Prefiere volver a ser necesaria que atravesar el miedo de no saber quién es sin esa función. Prefiere contestar, prefiere resolver, prefiere ceder, prefiere pedir perdón aunque no hizo nada. Prefiere volver al lugar conocido. Porque el sufrimiento conocido se siente más seguro que la libertad nueva. Y eso explica por qué tantas personas prometen cambiar, pero vuelven al mismo lugar. No porque sean tontas, no porque no entiendan, sino porque su sistema emocional asocia límite con pérdida, asocia deseo propio con peligro, asocia descanso con culpa, asocia autonomía con abandono. Entonces el cambio no puede ser solo mental. Tiene que ser práctico, repetido, incómodo y sostenido. Tienes que practicar ser una persona completa en momentos pequeños, no solo en discursos grandes. Practicarlo cuando alguien te pide algo y tú revisas primero si quieres y si puedes. Practicarlo cuando no respondes de inmediato para calmar tu ansiedad. Practicarlo cuando alguien interpreta tu límite como rechazo y tú no corres a corregir su interpretación. Practicarlo cuando dejas de dar explicaciones que nadie te pidió. Practicarlo cuando aceptas que ser bueno no exige estar disponible para todo.
Porque ahí está la nueva definición. Ser bueno no es ser accesible sin condiciones. Ser bueno no es ser fácil de usar. Ser bueno no es desaparecer para que otros estén cómodos. Ser bueno no es cargar consecuencias ajenas eternamente. Ser bueno no es traicionarte con voz amable. Ser bueno de verdad exige algo más difícil. Estar presente sin abandonarte. Ayudar sin comprar aceptación. Amar sin convertirte en herramienta. Dar sin mentirte. Quedarte sin dejar de existir. Y si esto te parece duro, es porque probablemente toca algo que ya sabías, pero no habías nombrado así. Porque muchas veces el cambio no empieza cuando escuchamos una idea nueva. Empieza cuando alguien le pone palabras exactas a una incomodidad vieja. Y quizá esa incomodidad lleva años ahí. Cada vez que dijiste, sí, claro, y algo dentro de ti se cerró. Cada vez que te buscaron solo cuando había problema. Cada vez que hiciste más de lo que te correspondía y luego fingiste que no esperabas nada. Cada vez que te prometiste que sería la última vez. Cada vez que volviste a estar disponible para quien nunca está disponible para ti. No porque seas débil, sino porque una parte de ti todavía cree que si amas mejor, si das más, si resistes más, si entiendes más, si no fallas, finalmente alguien va a verte completo. Pero escucha esto con calma. Quien solo puede verte cuando le sirves, no te está viendo completo. Está viendo la parte de ti que le conviene. Y tú no viniste a vivir reducido a tu parte conveniente. No viniste solo a ser apoyo. No viniste solo a ser solución. No viniste solo a ser refugio. No viniste solo a ser quien entiende. No viniste solo a ser quien no se va. También viniste a querer, a elegir, a descansar, a recibir, a equivocarte, a cambiar, a decir no, a ser difícil a veces, a no tener ganas, a no poder, a no explicar todo, a existir sin ganarte el derecho de estar. Y eso no te vuelve menos bueno, te vuelve más humano, porque la bondad que exige que dejes de ser humano no es bondad, es una máscara socialmente premiada. Y tarde o temprano, toda máscara pesa. Y cuando una máscara pesa durante demasiado tiempo, la persona empieza a confundirse. Ya no sabe si está ayudando porque quiere o porque no sabe hacer otra cosa. Ya no sabe si está eligiendo o si está reaccionando. Ya no sabe si está siendo generosa o si está tratando de evitar una pérdida. Ya no sabe si está sosteniendo un vínculo o si está sosteniendo una versión antigua de sí misma. Y esa confusión es peligrosa, porque desde afuera todo puede verse bien. La persona sigue siendo amable, sigue respondiendo, sigue cumpliendo, sigue siendo funcional, sigue siendo la buena. Pero por dentro empieza a aparecer una especie de cansancio oscuro. No es solo cansancio de hacer cosas, es cansancio de tener que representar siempre el mismo papel. El papel de quien entiende, el papel de quien no reclama. El papel de quien siempre puede. El papel de quien se adapta. El papel de quien no causa problemas. El papel de quien no pone a nadie contra la pared. Y aquí aparece una pregunta que puede incomodar muchísimo. ¿De verdad eres así? ¿O eso fue lo que tuviste que aprender para que no te dejaran de querer? Porque hay personas que no nacieron complacientes. Se volvieron complacientes. Aprendieron a leer el ambiente antes de hablar. Aprendieron a detectar cambios de humor. Aprendieron a medir palabras. Aprendieron a no pedir en momentos incómodos. Aprendieron a no necesitar demasiado. Aprendieron que ser fácil era más seguro que ser honesto. Y con los años, esa estrategia se volvió personalidad. Por eso tanta gente dice, es que yo soy así. Pero a veces no eres así. A veces sobreviviste así. Y una estrategia de supervivencia puede parecer virtud cuando nadie la cuestiona. Puede parecer paciencia, puede parecer nobleza, puede parecer madurez, puede parecer amor. Pero también puede ser miedo antiguo. Miedo a ser demasiado. Miedo a molestar. Miedo a que tu enojo destruya algo. Miedo a que tu necesidad sea una carga. Miedo a que tu verdad no sea bienvenida. Y si viviste demasiado tiempo con ese miedo, quizá aprendiste a convertirte en alguien muy útil. Alguien que no pide mucho. Alguien que no ocupa mucho espacio. Alguien que facilita la vida. Alguien que parece fuerte, porque aprendió a no mostrar cuánto le cuesta. Pero hay una factura. Siempre hay una factura.
La factura aparece cuando empiezas a sentir envidia de personas que sí se eligen. Personas que dicen no sin escribir un ensayo. Personas que descansan sin culpa. Personas que piden sin disculparse por existir. Personas que no explican cada decisión. Personas que pueden decepcionar a alguien y seguir comiendo tranquilas. Y tú las ves y quizás piensas, ¡qué egoístas! Pero a veces no es egoísmo lo que te molesta, es libertad. Te molesta ver afuera algo que tú no te permites adentro. Te molesta que otros se autoricen lo que tú todavía sientes que debes justificar. Y entonces llamas egoísmo a lo que en realidad es un límite. Llamas frialdad a lo que en realidad es autocuidado. Llamas dureza a lo que en realidad es claridad. Porque si aceptas que esas personas no son malas por elegirse, entonces tendrías que enfrentar una verdad más incómoda. Quizá tú tampoco serías mala persona si empezaras a elegirte. Y eso rompe el relato. Porque durante años, tu identidad pudo haber dependido de una división muy simple. Yo soy bueno porque cedo. Los demás son egoístas porque se priorizan. Pero la vida adulta es más compleja. Hay personas egoístas, sí. Hay personas frías, sí. Hay personas que usan los límites como excusa para no dar nada, también. Pero también hay personas sanas que no se sienten obligadas a sacrificarse para demostrar amor. Y si tú vienes de una historia donde amor y sacrificio quedaron pegados, eso puede parecerte extraño. Puede parecerte poco profundo. Puede parecerte falta de entrega. Pero quizá es simplemente una forma más limpia de vivir. Una forma donde ayudar no significa desaparecer. Una forma donde amar no significa perderte. Una forma donde estar para otros no significa estar contra ti. Y esto importa porque si no haces esa distinción, vas a rechazar la medicina que necesitas. Vas a pensar que poner límites te convierte en lo que más criticas. Vas a creer que descansar es volverte indiferente. Vas a sentir que pedir reciprocidad es cobrar favores. Vas a confundir dignidad con orgullo. Y por miedo a volverte mala persona, seguirás permitiendo dinámicas que sí te están haciendo daño. Ese es el chantaje interno más fuerte de la gente demasiado buena. Si me cuido, me vuelvo egoísta. No, si te cuidas, te vuelves sostenible. Y una bondad que no es sostenible acaba convirtiéndose en resentimiento. Por eso hay personas que un día explotan con una intensidad que nadie entiende. Durante años dijeron que no pasaba nada. Durante años dijeron, está bien. Durante años hicieron espacio para todos. Y de repente, una cosa pequeña las rompe. Un mensaje, una petición más, un comentario, una llamada, una expectativa mínima. Y la reacción parece desproporcionada. Pero no era esa cosa, era todo. Era la suma completa. Era el archivo oculto de años de pequeñas renuncias. Era el cansancio de haber sido razonable demasiado tiempo. Era la rabia de haber pedido tan poco y aún así sentir que ese poco era demasiado. Y cuando eso pasa, la persona suele sentirse culpable después, porque no quería explotar. No quería herir, no quería sonar dura, pero tampoco sabía cómo decir la verdad antes de llegar al límite. Aquí hay una lección esencial. Cuando una persona no sabe poner límites pequeños, termina poniendo límites violentos. No porque sea violenta, sino porque esperó demasiado. Esperó hasta que el cuerpo habló por ella. Esperó hasta que la paciencia se convirtió en rechazo. Esperó hasta que el amor se llenó de cansancio. Esperó hasta que la única forma de recuperar espacio fue romper algo. Por eso los límites no son frialdad, son mantenimiento, son higiene emocional. Son la forma en que una relación no se contamina de deudas silenciosas. Un límite sano dice, quiero seguir aquí, pero no de esta forma. Dice, me importas, pero yo también importo. Dice, puedo acompañarte, pero no puedo sustituirte. Dice, puedo escuchar, pero no puedo cargar tu vida. Dice, puedo amar, pero no puedo desaparecer para que te sientas cómodo. Ese tipo de límite no destruye el amor. Lo limpia, lo vuelve más honesto. Porque una relación donde no puedes decir la verdad no es profundamente amorosa. Es frágil. Y si un vínculo solo funciona mientras tú escondes tus necesidades, entonces no funciona. Te funciona como cárcel. Te funciona como anestesia.
te funciona como contrato de silencio, pero no como encuentro real. Aquí conviene mirar algo que muchas personas evitan. La gente demasiado buena suele tener una relación complicada con el enojo. No sabe qué hacer con él. Lo reprime, lo minimiza, lo espiritualiza, lo racionaliza, lo convierte en cansancio, lo convierte en sarcasmo, lo convierte en distancia. Pero el enojo, bien escuchado, no siempre es enemigo. A veces el enojo es la parte de ti que todavía sabe que algo no es justo. A veces el enojo aparece donde tu dignidad fue ignorada. A veces el enojo marca una frontera que tu boca no se atrevió a marcar. Claro, no se trata de obedecer todo enojo. No se trata de explotar. No se trata de justificar maltrato. Pero sí se trata de escucharlo antes de que se pudra. Porque un enojo negado no desaparece, se filtra. Sale como indiferencia, sale como desprecio, sale como agotamiento, sale como síntomas. Sale como ganas de huir. Sale como una frase fría que no parece tuya. La persona demasiado buena suele temer que su enojo la haga mala. Pero muchas veces, lo que la hizo daño no fue enojarse. Fue haber tardado demasiado en admitir que estaba enojada. Y esto también aplica al trabajo. Porque en el trabajo, la trampa de ser necesario se disfraza de profesionalismo, de compromiso, de vocación, de actitud, de ponerse la camiseta. De aquí todos somos equipo. Y claro que hay que ser responsable, claro que hay que cumplir, claro que hay que hacer bien lo que corresponde. Pero una cosa es compromiso, y otra cosa es permitir que tu responsabilidad se convierta en contenedor de la irresponsabilidad ajena. Hay personas que en el trabajo se vuelven indispensables, pero no ascendidas, confiables, pero no protegidas, necesarias, pero no reconocidas, útiles, pero no respetadas. Y eso ocurre porque confundieron visibilidad con disponibilidad. Creyeron que si hacían más, alguien lo notaría. Creyeron que si cargaban más, alguien los premiaría. Creyeron que si nunca decían no, serían vistos como valiosos. Pero muchas organizaciones no premian automáticamente al que más se sacrifica. Muchas organizaciones simplemente le cargan más al que más aguantan. No por conspiración necesariamente, por eficiencia. Si alguien resuelve sin quejarse, se le manda más. Si alguien acepta tareas fuera de su función, se normaliza. Si alguien contesta fuera de horario, se convierte en expectativa. Si alguien arregla errores de otros, se vuelve parte invisible del sistema. Y luego esa persona se sorprende cuando no la premian. Pero desde el punto de vista del sistema, no estaba negociando valor. Estaba regalando disponibilidad. Y lo que se regala de forma constante rara vez se valora como escaso. Esto no significa que debas volverte mediocre. No significa que debas dejar de esforzarte. No significa que debas hacer solo lo mínimo con resentimiento. Significa que debes entender una diferencia brutal. Hacer bien tu trabajo no es lo mismo que permitir que tu trabajo devore tu vida. Ser responsable no es lo mismo que aceptar responsabilidades sin autoridad, sin recursos y sin reconocimiento. Ser colaborador no es lo mismo que convertirte en basurero de urgencias ajenas. Y ser profesional no es lo mismo que estar siempre disponible para demostrar que vales. La persona estratégica no pregunta solamente, ¿puedo hacerlo? Pregunta también, ¿me corresponde? ¿Qué costo tiene? ¿Qué se deja de hacer si acepto esto? ¿Quién asume la responsabilidad formal? ¿Esto construye mi futuro o solo tapa un hueco ajeno? ¿Estoy ayudando una vez o estoy creando una expectativa permanente? Estas preguntas cambian vidas, porque una persona demasiado buena solo mide si tiene capacidad. La persona más madura mide también consecuencia. Y no todo lo que puedes hacer te conviene hacerlo. Esa frase parece obvia, pero puede salvarte años. No todo lo que puedes hacer te corresponde. No todo lo que puedes resolver debe pasar por ti. No toda urgencia ajena merece tu sacrificio. No toda expectativa merece obediencia. No toda decepción ajena es una emergencia moral. Cuando entiendes eso, tu energía empieza a regresar. No de golpe, pero regresa, porque dejas de vivir como una oficina abierta para todo el mundo. Empiezas a tener puertas, horarios, criterio, prioridades, silencios. Espacios que no se negocian, y al principio algunos no lo van a entender.
porque se acostumbraron a una versión tuya sin puertas. Una versión donde podían entrar cuando quisieran, pedir lo que quisieran, descargar lo que quisieran, esperar lo que quisieran. Y cuando esa versión cambia, algunos dirán que te volviste frío, otros dirán que te crees mucho, otros dirán que ya no eres el mismo. Y quizá tengan razón en algo, ya no eres el mismo. Pero eso no siempre es una pérdida. A veces es una recuperación. A veces dejar de ser el mismo de antes significa que por fin dejaste de ser la versión más agotada de ti. La versión que decía sí por miedo. La versión que se tragaba todo. La versión que confundía amor con aguante. La versión que necesitaba ser necesaria para no sentirse sola. Esa versión merece compasión, no desprecio. Porque esa versión te ayudó a sobrevivir. Te consiguió cariño. Te evitó conflictos. Te dio un papel. Te permitió pertenecer. Te hizo sentir útil. Pero no todo lo que te ayudó a sobrevivir debe dirigir tu vida adulta. Hay estrategias que en una etapa te salvaron y en otra etapa te encarcelan. Ser complaciente pudo haberte servido en un ambiente donde no había espacio para tu enojo. Ser útil pudo haberte dado reconocimiento cuando no sabías cómo pedir amor. Ser silencioso pudo haberte protegido cuando hablar era peligroso. Ser adaptable pudo haberte permitido pasar por situaciones difíciles. Pero si sigues usando la misma estrategia cuando ya no estás en el mismo lugar, empiezas a pagar un precio innecesario. Es como seguir caminando con muletas después de que la pierna ya puede sostenerse. Al principio las muletas ayudaron, después estorban. Y si te aferras a ellas por costumbre, tu cuerpo nunca recupera su fuerza. Con la personalidad pasa igual. A veces una conducta empezó como protección, luego se volvió identidad y después se volvió destino. Pero no tiene que seguir siendo destino. Puedes agradecerle a esa versión de ti sin obedecerla para siempre. Puedes decirle, gracias por ayudarme a sobrevivir, pero ahora necesito vivir de otra manera. Esa frase, aunque suene simple, es una ruptura interna, porque no estás peleando contigo. Estás actualizándote, y muchas personas intentan cambiar desde el odio a sí mismas. Se dicen, soy tonto por haber permitido tanto. No tengo carácter, siempre hago lo mismo. Me ven la cara, soy demasiado débil. Pero ese lenguaje solo repite la herida. No necesitas insultarte para despertar, necesitas verte con precisión. Precisión no es crueldad. Precisión es decir, sí, he permitido cosas que me dañaron. Sí, he tenido miedo de incomodar. Sí, me he ofrecido demasiado. Sí, he llamado bondad a conductas que nacían del miedo. Sí, he esperado que otros adivinen lo que nunca dije. Sí, participé en dinámicas que ahora necesito cambiar. Eso duele, pero es limpio, porque no te destruye, te ubica. Y cuando una persona se ubica, empieza a recuperar dirección. Ya no pelea contra todo el mundo. Ya no necesita declararse víctima absoluta. Ya no necesita volverse cruel para sentirse fuerte. Simplemente empiezan a actuar con más verdad. Y la verdad al principio puede sonar pequeña. Prefiero no hacerlo. No me corresponde. No puedo tomar eso ahora. Necesito pensarlo. Esto sí me molestó. No quiero que se repita. Puedo ayudarte con esto, pero no con todo. Te escucho, pero no voy a decidir por ti. Te quiero, pero no voy a cargar tu vida. Frases simples, pero para alguien que vivió complaciendo, son casi actos de independencia. Y aquí hay que aclarar algo. Poner límites no significa convertir cada conversación en una guerra. No significa responder con dureza. No significa ser cortante por deporte. No significa vivir a la defensiva. No significa castigar a quienes antes recibieron tu exceso. La meta no es volverte inaccesible. La meta es volverte verdadero. Porque algunas personas pasan de la complacencia a la agresividad y creen que eso es sanar. No lo es. Eso es el péndulo. Antes decían sí a todo. Ahora quieren decir no a todo. Antes se culpaban por sentir enojo. Ahora usan el enojo como identidad. Antes se dejaban invadir. Ahora atacan antes de que alguien se acerque. Y eso puede sentirse poderoso al principio, pero no es libertad, es reacción. La verdadera libertad no está en complacer ni en endurecerte. Está en elegir. Poder decir sí sin miedo. Poder decir no sin culpa excesiva.
poder ayudar sin resentimiento, poder retirarte sin odio, poder cuidar sin desaparecer, poder amar sin convertirte en propiedad emocional de nadie. Ese es el punto. No dejar de ser bueno. Dejar de ser bueno por miedo. Porque hay una bondad que nace de la fortaleza y hay una bondad que nace del pánico. Desde afuera pueden parecer iguales. Ambas ayudan, ambas escuchan, ambas acompañan, ambas están presentes, pero por dentro son completamente distintas. La bondad que nace de la fortaleza dice, estoy aquí porque quiero. La bondad que nace del pánico dice, estoy aquí porque temo lo que pasará si no estoy. Una tapa, la otra genera deuda, una elige, la otra negocia aprobación, una puede descansar, la otra vive en vigilancia. Y si quieres saber desde cuál estás actuando, observa qué pasa dentro de ti cuando no recibes reconocimiento. Si ayudas y no te agradecen, ¿te sientes en paz o te llenas de rabia? Si dices sí y la otra persona lo toma como normal, ¿te sientes libre o usado? Si estás presente y no recibes lo mismo, ¿puedes hablarlo o empiezas a acumular resentimiento? Si no puedes decir lo que esperas, quizá no estabas dando tan libremente como creías. Quizá estabas haciendo una apuesta silenciosa. Voy a dar mucho y ojalá eso haga que me quieran bien. Pero el amor no se compra así. El respeto tampoco. La reciprocidad tampoco. Puedes dar muchísimo y aún así no despertar reciprocidad en quien no quiere o no puede corresponder. Puedes sacrificarte durante años y aún así no convertirte en prioridad para alguien. Puedes ser impecable y aún así ser tratado como opción. Esa es una de las verdades más duras. Tu sacrificio no garantiza profundidad en los demás, solo garantiza desgaste en ti. Y si alguien solo responde cuando dejas de dar, eso también te está diciendo algo. Si solo te valoran cuando te pierden, si solo te escuchan cuando explotas, si solo respetan tu límite cuando ya estás al borde, si solo reconocen tu cansancio cuando amenazas con irte, entonces quizá no estaban conectados con tu bienestar. Estaban conectados con la utilidad que podían perder. Eso no siempre significa que debas irte, pero sí significa que debes mirar sin romantizar. Porque hay relaciones que pueden corregirse cuando aparece una conversación honesta, y hay relaciones que solo quieren que vuelvas al papel anterior. La diferencia se nota en la respuesta al límite. Una persona que te quiere de forma sana puede incomodarse, pero intenta entender. Puede sentirse sorprendida, pero no busca castigarte. Puede necesitar tiempo, pero no convierte tu límite en crimen. En cambio, quien dependía de tu falta de límites suele reaccionar con culpa, presión, burla, castigo silencioso o victimismo. No siempre grita. A veces solo se enfría. A veces te retira afecto. A veces te hace sentir exagerado. A veces te recuerda todo lo que hizo por ti. A veces convierte tu necesidad en ingratitud. Y ahí tienes que observar. No solo lo que dice, lo que intenta producir en ti. Intenta entenderte o intenta devolverte al molde. ¿Quiere conversar o quiere que te arrepientas de haber hablado? ¿Busca equilibrio o busca restaurar su comodidad? Esa observación vale oro, porque mucha gente se confunde con palabras bonitas. Pero los patrones no se miden por palabras bonitas. Se miden por cambios reales. Y un cambio real no es que alguien te diga, sí, entiendo. Un cambio real es que deje de actuar como si tu límite fuera un obstáculo temporal. Un cambio real es que ajuste conducta. Un cambio real es que no tengas que repetir lo mismo 20 veces. Un cambio real es que tu necesidad deje de ser tratada como interrupción. Un cambio real es que la relación haga espacio para ti, no solo para lo que tú das. Porque una relación donde solo hay espacio para tu utilidad no es una relación completa. Es una función. Y tú no eres una función. Esta es una frase que conviene repetir despacio. Tú no eres una función en la vida de nadie. No eres solo quien escucha. No eres solo quien paga. No eres solo quien espera. No eres solo quien resuelve. No eres solo quien perdona. No eres solo quien entiende. No eres solo quien nunca se cansa. Eres una persona. Y una persona no solo sirve. También siente. También cambia. También necesita. También se equivoca. También tiene límites. También tiene días donde no puede ser luz para nadie. Y quien no pueda aceptar esa parte de ti, quizá no estaba vinculado contigo.
Estaba vinculado con el servicio que le dabas. Duele, sí, pero es mejor saberlo. Porque no hay libertad más grande que dejar de actuar para conservar vínculos que solo sobreviven con tu autoabandono. Y esto no significa que debas hacer cortes dramáticos. No significa que mañana tengas que borrar personas, renunciar a todo, desaparecer o escribir mensajes definitivos. A veces la madurez no hace ruido. A veces la madurez simplemente deja de ofrecerse. Deja de perseguir. Deja de justificar. Deja de salvar. Deja de contestar desde la ansiedad. Deja de explicar lo evidente. Deja de sostener conversaciones donde el otro solo quiere ganar. Deja de cargar emociones que no le corresponden. A veces el cambio más fuerte no es una explosión. Es una retirada silenciosa de tu energía. Y esa retirada cambia el sistema. Porque donde antes había exceso, ahora hay medida. Donde antes había urgencia, ahora hay pausa. Donde antes había miedo, ahora hay criterio. Donde antes había necesidad de agradar, ahora aparece una pregunta simple. ¿Esto también me respeta a mí? Esa pregunta puede convertirse en una brújula. Antes de aceptar, antes de responder, antes de perdonar, antes de volver, antes de explicar, antes de cargar, antes de prometer, antes de decir, no pasa nada. Pregúntate, ¿esto también me respeta a mí? No solo, ¿esto ayuda al otro? No solo, ¿esto evita conflicto? No solo, ¿esto me hace ver como buena persona? No. ¿Esto también me respeta a mí? Porque si una decisión cuida a todos menos a ti, no es bondad. Es exclusión propia. Y muchas personas han construido su vida sobre esa exclusión. Todos entran en la ecuación. Menos ellas, el tiempo de todos importa. Menos el suyo. El cansancio de todos importa. Menos el suyo. La historia de todos explica algo. Menos la suya. Las heridas de todos merecen delicadeza. Menos las suyas. Y eso no es humildad. Es desaparición. La humildad no exige que te borres. La humildad sana dice, no soy más que nadie. Pero la herida complaciente dice, no debo pesar tanto como los demás. Son cosas distintas. No eres más que nadie, pero tampoco eres menos. Y para algunas personas, esa frase es revolucionaria. Porque no necesitan aprender a sentirse superiores. Necesitan aprender a sentirse equivalentes. Con el mismo derecho a cansarse. Con el mismo derecho a pedir. Con el mismo derecho a no poder. Con el mismo derecho a cambiar de opinión. Con el mismo derecho a ser tratadas con cuidado. Con el mismo derecho a ocupar espacio. Ese es el fondo. La persona demasiado buena no siempre busca ser santa. A veces solo no se siente con derecho a ser una persona completa. Y por eso reduce su presencia a lo aceptable. Muestra la parte amable. Esconde la parte molesta. Muestra la parte útil. Esconde la parte necesitada. Muestra la parte fuerte. Esconde la parte cansada. Muestra la parte comprensiva. Esconde la parte que ya no puede más. Pero una vida fragmentada termina cobrando factura. Porque no puedes ser amado de forma completa si solo presentas una versión editada de ti. Y no puedes exigir reciprocidad desde una identidad que finge no necesitarla. Si siempre dices que estás bien, no te sorprendas de que algunos te traten como si estuvieras bien. Si siempre dices que no importa, no te sorprendas de que algunos actúen como si no importara. Si siempre dices que puedes, no te sorprendas de que algunos te carguen más. Esto no es justo. Pero es real. Y una vida adulta exige dejar de esperar que la justicia aparezca mágicamente donde tú nunca marcaste una frontera. La justicia también necesita estructura, necesita palabras, necesita consecuencias, necesita conducta repetida, necesita que tu no signifique no, necesita que tu esto me duele no sea seguido de una sonrisa que lo cancela. Necesita que tu no puedo no se convierta en bueno. Está bien, lo hago. Porque cada vez que borras tu propio límite, enseñas que no era real y luego sufres porque no lo respetan. Pero tú mismo lo retiraste para recuperar aprobación. Ese ciclo es brutal. Pones un límite, el otro se incomoda. Tú sientes culpa, retiras el límite. El otro aprende que la incomodidad funciona. Tú te agotas más. Después intentas poner otro límite. El otro se incomoda más fuerte. Tú vuelves a ceder.
Y así, sin darte cuenta, entrenas una dinámica donde tu culpa es el botón que otros aprenden a presionar. Hasta que un día dices, ya no puedo más. Pero para los demás parece repentino. No lo fue. Solo fue invisible para ellos porque tú lo mantuviste invisible demasiado tiempo. Por eso, si vas a cambiar, necesitas aceptar una etapa incómoda. Algunas personas van a tardar en creer tu nueva versión. Van a probar si es real, van a empujar un poco. Van a usar las frases de siempre. Van a esperar que regreses al patrón. No necesariamente por maldad, por costumbre. Y ahí necesitas consistencia. No dureza exagerada. Consistencia. Decir lo mismo sin convertirlo en debate eterno. Mantener el límite sin castigar. No justificar de más. No abrir la puerta que acabas de cerrar. No negociar tu tranquilidad solo porque alguien se sintió incómodo. La consistencia reeduca. Primero a los demás, pero sobre todo a ti. Porque cada vez que sostienes un límite sano, te mandas un mensaje. Esta vez no me voy a abandonar para calmar a alguien más. Y ese mensaje repetido reconstruye autoestima de una forma que ninguna afirmación vacía puede lograr. La autoestima no se construye solo diciendo, yo valgo. Se construye actuando como si tu vida también importara. Se construye cuando cumples promesas contigo, cuando respetas tu descanso, cuando dejas de traicionar tu intuición, cuando escuchas tu incomodidad antes de que se vuelva enfermedad, cuando eliges conversaciones incómodas antes que resentimientos largos, cuando dejas de presentarte como alguien sin necesidades, porque la autoestima real no es ruido, es coherencia. Y la coherencia, para una persona que se abandonó mucho tiempo, empieza con cosas pequeñas. No contestar en automático, no aceptar por reflejo. No decir sí para evitar 5 minutos de tensión. No explicar tu cansancio como si necesitaras permiso para sentirlo. No convertir cada petición ajena en obligación propia. No convertir cada emoción ajena en responsabilidad tuya. Eso es recuperar territorio. Territorio mental, territorio emocional, territorio de tiempo, territorio de deseo, territorio de identidad. Y cuando recuperas territorio, no todos celebran. Algunos lo viven como pérdida. ¿Por qué lo es? Pierden acceso ilimitado a ti. Pierden la versión que siempre se acomodaba. Pierden la comodidad de no pensar en tu costo. Pierden la facilidad de pedir sin medir. Pero tú ganas algo más importante. Te ganas de regreso, y quizá esta es la parte más profunda. No se trata de que todos te valoren más. Se trata de que tú dejes de negociar tu valor con todos. Porque mientras tu valor dependa de la reacción ajena, vas a vivir administrando percepciones. ¿Me vieron bien? Se molestaron. Pensarán que soy mala persona. Se alejarán. Me buscarán menos. Me reemplazarán. Y una vida vivida así no es vida. Es vigilancia. La libertad empieza cuando puedes soportar, no ser entendido por todos, no ser aprobado por todos, no ser necesario para todos, no ser la versión favorita de todos, y aún así seguir de pie, sin volverte cruel, sin volverte indiferente, sin cerrarte al amor, solo más claro, más completo, más difícil de manipular, más fiel a ti, porque al final, ese es el punto. No necesitas convertirte en alguien frío para dejar de ser usado. Necesitas convertirte en alguien claro. La claridad es más poderosa que la dureza. La dureza levanta muros. La claridad pone puertas. La dureza dice, nadie entra. La claridad dice, ¿entras así o no entras? La dureza nace del miedo a volver a ser herido. La claridad nace del respeto propio. Y una persona clara puede seguir siendo cálida. Puede seguir escuchando, puede seguir amando, puede seguir ayudando, pero ya no entrega las llaves de su vida para demostrarlo. Y cuando una persona deja de entregar las llaves de su vida, algo cambia en silencio. No siempre cambia de forma espectacular. No siempre hay una escena. No siempre hay una pelea. No siempre hay una despedida. No siempre hay una decisión que parezca película. A veces cambia algo más pequeño. La forma en que lees un mensaje. Antes veías una petición y tu cuerpo se activaba. Contesta. Resuelve. No tardes. No seas mala persona. No hagas que se moleste. Ahora respiras, no porque no te importe, sino porque ya no quieres responder desde el reflejo de salvarlo todo.
Antes, una llamada inesperada podía convertirse en mandato. Ahora puede ser solo una llamada. Antes, una cara seria podía desarmarte. Ahora puede ser solo una cara seria. Antes, el silencio de alguien podía hacerte correr a reparar algo que ni siquiera sabías si estaba roto. Ahora puedes tolerar que el silencio exista sin convertirlo en emergencia. Eso es madurez emocional. No es dejar de sentir. Es dejar de obedecer cada alarma interna como si fuera una orden. Porque una persona demasiado buena suele vivir con alarmas demasiado sensibles. Detecta tensión donde otros apenas notan un cambio. Lee microgestos, interpreta tonos, anticipa decepciones, construye escenarios, prepara respuestas antes de que le pidan algo. Y todo eso puede parecer sensibilidad, pero también puede ser vigilancia. Y vivir vigilando a los demás para evitar conflicto es una forma de esclavitud emocional. Nadie lo ve, pero desgasta. Desgasta estar leyendo el cuarto. Desgasta ajustar tu voz. Desgasta esconder tu molestia. Desgasta preguntarte si ya dijiste demasiado. Desgasta sentir que tu tranquilidad depende de que nadie cambie de tono. Y aquí hay que decir algo con mucha precisión. No todas tus alarmas dicen la verdad. Algunas alarmas no vienen del presente. Vienen de historias viejas. Vienen de veces en que sí había castigo. Vienen de ambientes donde enojar a alguien era peligroso. Vienen de relaciones donde pedir algo terminaba en culpa. Vienen de lugares donde tu valor dependía de ser fácil. Por eso, cuando hoy alguien se incomoda, tu cuerpo puede reaccionar como si estuvieras en peligro. Aunque no lo estés, aunque solo estés poniendo un límite normal, aunque solo estés diciendo que no, aunque solo estés dejando de hacer algo que nunca te correspondió. Y esta es una de las razones por las que cambiar cuesta tanto. No estás peleando solo contra una idea. Estás peleando contra una memoria corporal, contra una costumbre emocional, contra años de haber asociado aprobación con seguridad. Por eso, si un día pones un límite y te sientes mal, eso no significa que el límite sea incorrecto. Puede significar que tu cuerpo todavía está aprendiendo a vivir sin complacer. Puede significar que tu culpa no es una brújula moral. Puede ser solo abstinencia del patrón. Y esa frase importa. No toda culpa significa que hiciste algo malo. A veces la culpa solo significa que hiciste algo nuevo. Algo que rompe una vieja obediencia. Algo que tu sistema todavía no reconoce como seguro. Por eso, no hay que tomar decisiones inmediatamente desde la culpa. La culpa quiere que repares, quiere que mandes otro mensaje, quiere que suavices, quiere que expliques, quiere que vuelvas atrás, quiere que digas, perdón, no era para tanto. Pero a veces sí era para tanto. A veces lo que pasa es que por fin lo dijiste, y como nunca lo decías, ahora se siente exagerado. La voz de la complacencia siempre intentará convencerte de que tu límite fue demasiado, aunque haya sido mínimo, aunque haya sido educado, aunque haya sido justo, aunque lo hayas dicho temblando. Porque la versión vieja de ti no quiere perder su sistema de seguridad. Quiere volver a lo conocido. Quiere volver a la paz falsa. Quiere volver a ser necesaria. Quiere volver a gustarle a todo mundo. Pero una vida construida para gustarle a todo mundo termina siendo inhabitable para quien la vive. Esa es la paradoja. Todos pueden sentirse cómodos contigo. Menos tú. Todos pueden decir que eres increíble. Menos tú, que sabes cuánto te cuesta. Todos pueden admirar tu entrega. Menos tú, que por dentro ya no sabes si das por amor o por miedo. Y si una vida recibe aplausos por fuera, pero se siente como abandono por dentro, algo está mal. No necesariamente con los demás, con el acuerdo completo, con el papel que aceptaste, con la manera en que aprendiste a ganar lugar. Y por eso la salida no es odiar a quienes se beneficiaron. La salida es dejar de sostener el acuerdo. Sin teatro, sin discursos eternos, sin esperar que todos se entiendan de inmediato, solo dejando de actuar como si tu sacrificio fuera obligación. Porque cuando una persona cambia de verdad, no necesita anunciar cada cambio. Empieza a vivir distinto. Y eso, tarde o temprano, se nota. Se nota en que ya no contesta igual. Se nota en que ya no se ofrece igual. Se nota en que ya no acepta bromas disfrazadas de cariño.
Se nota en que ya no permite urgencias fabricadas. Se nota en que ya no convierte cada conflicto ajeno en proyecto personal. Se nota en que ya no se disculpa por tener necesidades. Y al principio, incluso ella misma puede sentirse rara. Puede sentirse menos amable, menos especial, menos querida, porque perdió una fuente de identidad. Antes sabía quién era, la persona buena, la que siempre estaba, la que siempre podía, la que siempre entendía, la que no fallaba, la que daba más. Ahora tiene que descubrir algo más complejo. Ser buena sin ser usada, ser sensible sin ser absorbida, ser generosa sin ser explotada, ser confiable sin estar disponible para todo. Ser fuerte sin convertirse en contenedor de todos. Ese equilibrio es mucho más difícil que la complacencia. La complacencia, aunque duela, es simple. El otro necesita, tú das. El otro se molesta, tú reparas. El otro pide, tú acomodas. El otro calla, tú preguntas. El otro se aleja, tú persigues. El otro falla, tú comprendes. El otro vuelve, tú abres. Es un guión conocido, doloroso pero conocido. La madurez, en cambio, exige discernimiento. Exige preguntarte, ¿esto es amor o miedo? ¿Esto es ayuda o rescate? ¿Esto es paciencia o autoabandono? ¿Esto es lealtad o dependencia? ¿Esto es comprensión o falta de dignidad? ¿Esto es generosidad o necesidad de aprobación? Y esas preguntas no siempre tienen respuestas cómodas, pero te devuelven algo que habías perdido: criterio. La persona demasiado buena muchas veces no carece de bondad. Carece de criterio para saber dónde ponerla. Da en lugares donde no hay reciprocidad. Es paciente con quien usa su paciencia como permiso. Es comprensiva con quien no tiene intención de cambiar. Es leal a dinámicas que ya no tienen vida. Es constante donde debería ser selectiva. Y esa palabra es clave. Selectiva. No todo merece tu versión más entregada. No todo merece tu tiempo más limpio. No todo merece tu escucha más profunda. No todo merece tu energía más noble. No porque te creas superior, sino porque tu energía es finita. Tu vida es finita. Tu atención es finita. Tu salud es finita. Tu capacidad emocional es finita. Y lo finito debe cuidarse. Eso no es egoísmo. Es administración de vida. La persona que no administra su vida termina siendo administrada por las necesidades de otros. Y eso pasa todos los días. Personas que no eligieron su agenda. Su agenda fue elegida por urgencias ajenas. Personas que no eligieron sus prioridades. Sus prioridades fueron impuestas por quien gritó más fuerte, pidió más rápido o manipuló mejor. Personas que no eligieron sus relaciones. Solo se quedaron donde se sentían necesarias. Personas que no eligieron su futuro. Solo fueron resolviendo el presente de todos. Y luego, después de años, despiertan con una pregunta amarga. ¿En qué momento se me fue la vida? No se fue en un solo día. Se fue en cientos de pequeños, sí que no querías dar. Se fue en llamadas que no querías contestar. Se fue en explicaciones que no debías. Se fue en perdones sin cambio. Se fue en responsabilidades que aceptaste para evitar conflicto. Se fue en trabajos emocionales que nadie te reconoció. Se fue en sostener versiones de otros, mientras la tuya se quedaba esperando. Eso es lo que vuelve tan serio este tema. No estamos hablando solo de carácter. Estamos hablando de destino. Porque lo que toleras repetidamente organiza tu vida. Lo que aceptas repetidamente se convierte en norma. Lo que callas repetidamente se convierte en estructura. Y un día ya no estás tomando decisiones. Estás viviendo dentro de las decisiones que evitaste tomar. Esa frase puede doler, pero también puede despertar. Porque si tu vida se organizó alrededor de evitar incomodidad, tu libertad empieza exactamente donde aceptas incomodarte. No hay otra puerta, no hay forma de recuperar tu vida sin decepcionar a alguien. No hay forma de poner límites sin que alguien pierda comodidad. No hay forma de elegirte sin que alguien note que ya no eres tan útil para sus planes. No hay forma de volverte completo sin dejar de ser conveniente para todos, y eso está bien. No todo el mundo tiene que sentirse cómodo con tu crecimiento. De hecho, si todos se sienten cómodos con tu cambio, quizá no cambiaste tanto, porque un cambio real redistribuye poder, redistribuye acceso, redistribuye expectativas, redistribuye responsabilidades. Antes cargabas tú, ahora alguien más tendrá que cargar lo suyo. Antes absorbías tú,
Ahora alguien más tendrá que enfrentar su consecuencia. Antes cedías tú. Ahora habrá negociación real. Antes callabas tú. Ahora habrá verdad. Y la verdad no siempre entra suavemente en dinámicas acostumbradas a tu silencio. Pero sin verdad no hay vínculo sano. Solo hay actuación. Y muchas personas demasiado buenas han sido excelentes actrices, actores también. Personas que representan calma, representan comprensión, representan fortaleza, representan disponibilidad, representan que todo está bien. Mientras por dentro llevan conversaciones que nunca se atrevieron a tener. Y esas conversaciones internas se vuelven un cuarto lleno de ruido. Debí decir algo. No debí aceptar. ¿Por qué siempre hago esto? Ya no quiero. Pero si digo algo, se va a molestar. Tal vez estoy exagerando. Tal vez no es tan grave. Tal vez soy yo. Ese tal vez soy yo ha mantenido a demasiadas personas atrapadas. Porque claro que a veces eres tú. Pero no en el sentido de que estés mal, sino en el sentido de que estás participando en algo que necesitas dejar de alimentar. Eso es muy distinto. No eres culpable de todo lo que te hicieron, pero sí eres responsable de revisar qué sigues permitiendo ahora que ya lo ves. Esa es la frontera adulta. Antes de verlo, eras una persona condicionada por un patrón. Después de verlo, tienes una responsabilidad nueva, incómoda, pero nueva. Y aquí es donde algunas personas se enojan con este tipo de mensaje, porque prefieren una explicación donde todo el problema esté afuera. Ellos son abusivos. Ellos no valoran. Ellos se aprovechan. Ellos no cambian. Y a veces es cierto. Pero si todo el poder está afuera, entonces tú no puedes hacer nada salvo esperar. Esperar que entiendan. Esperar que maduren. Esperar que valoren. Esperar que pidan perdón. Esperar que un día se den cuenta. Y esperar puede convertirse en otra forma de autoabandono. Hay personas que no están viviendo. Están esperando que alguien más tenga una revelación moral. Esperan que su jefe note. Esperan que su pareja entienda. Esperan que su familia recapacite. Esperan que sus amigos correspondan. Esperan que alguien diga, ahora sí veo todo lo que hiciste. Pero tal vez esa escena nunca llegue. Y aunque llegara, quizá llegaría demasiado tarde. Por eso hay una pregunta que corta. ¿Qué vas a hacer si nunca te dan el reconocimiento que esperas? No qué vas a sentir. Eso ya lo sabes. Va a doler. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dando para ver si ahora sí? ¿Vas a seguir acumulando pruebas de tu sacrificio? ¿Vas a seguir viviendo como si el amor fuera un juicio donde debes presentar evidencia? ¿O vas a empezar a construir una vida donde tu valor no dependa de que alguien por fin admita que te debía algo? Esta pregunta cambia la energía porque te saca del reclamo eterno. No porque el reclamo sea falso, sino porque vivir dentro del reclamo te mantiene atado al mismo lugar. La libertad empieza cuando dejas de organizar tu vida alrededor de una reparación que quizá nunca llegará. Y eso no significa perdonar todo. No significa justificar. No significa decir no importa. Significa algo más fuerte. Significa que ya no vas a pagar con más vida una deuda que otros no quieren reconocer, porque hay deudas emocionales que nunca se pagan. Y si sigues esperando el pago, sigues entregando tiempo, sigues entregando atención, sigues entregando energía mental, sigues conversando con fantasmas, sigues imaginando lo que deberían decirte, sigues esperando una disculpa que quizá no vendrá, sigues intentando demostrar que sí dolió. Pero tu dolor no necesita aprobación para ser real. No necesitas que alguien acepte que te lastimó para empezar a cuidarte. No necesitas que alguien admita que abusó de tu disponibilidad para dejar de estar disponible de esa forma. No necesitas que alguien valide tu cansancio para descansar. No necesitas permiso del deudor para dejar de prestarle. Esa frase puede ser una puerta. No necesitas permiso del deudor para dejar de prestarle. Y en muchas relaciones, eso es exactamente lo que pasa. Sigues prestando tiempo a quien no devuelve presencia. Sigues prestando atención a quien no escucha. Sigues prestando paciencia a quien no cambia. Sigues prestando comprensión a quien usa tu comprensión para repetir lo mismo. Sigues prestando acceso a quien nunca cuidó la puerta. Y cada nuevo préstamo aumenta la deuda.
pero no aumenta la probabilidad de pago. Solo aumenta tu desgaste. Por eso, a veces, el acto más sano no es cobrar. Es dejar de prestar. Dejar de prestar tu paz. Dejar de prestar tu cuerpo. Dejar de prestar tus horas. Dejar de prestar tu disponibilidad. Dejar de prestar tu culpa como herramienta para que otros se organicen. Y cuando haces eso, el vínculo entra en verdad. Si había algo real, encontrará una forma más equilibrada. Si solo había conveniencia, empezará a caerse. Y que se caiga lo que solo se sostenía con tu autoabandono también es una forma de sanidad. Duele, pero limpia, porque no todo lo que se pierde era amor. A veces se pierde una costumbre. A veces se pierde una dependencia. A veces se pierde una imagen. A veces se pierde una jaula decorada con palabras bonitas. Y claro que da miedo, porque esa jaula también daba identidad. Pero una jaula que te da identidad sigue siendo jaula. Y aquí hay que tener cuidado con algo. Cuando empiezas a salir del papel de persona demasiado buena, puedes sentir la tentación de construir otro papel. El de la persona que ya no permite nada, el de la persona fría, el de la persona que presume que ya no le importa, el de la persona que convierte cada conversación en yo primero, el de la persona que usa la palabra límites para no tener responsabilidad afectiva. Eso tampoco es libertad. Eso es otra máscara. Quizá más fuerte, quizá más defendida, pero máscara al fin. La meta no es pasar de mártir a piedra. La meta es pasar de reacción a elección. Elegir cuándo dar. Elegir cuánto dar. Elegir a quién dar. Elegir desde dónde dar. Elegir cuándo retirarte. Elegir cuándo conversar. Elegir cuándo soltar. Elegir cuándo una relación merece trabajo y cuándo solo quieres seguir usando tu paciencia. La elección es el centro, porque cuando eliges, tu bondad recupera dignidad. Ya no es un reflejo automático. Ya no es un impuesto emocional. Ya no es una moneda para comprar cariño. Ya no es una estrategia para no ser abandonado. Es una expresión de quién eres. Y ahí la bondad se vuelve más limpia, menos ansiosa, menos resentida. Menos teatral, más verdadera. La gente cree que poner límites reduce el amor, pero muchas veces lo purifica, porque elimina todo lo que no era amor. Elimina la obligación, elimina la manipulación, elimina la expectativa infinita, elimina la deuda silenciosa, elimina el miedo a perder el lugar. Lo que queda después de eso es más pequeño, sí, pero más real. Y una relación más pequeña pero real vale más que una relación enorme sostenida por tu desaparición. Hay personas que prefieren una vida llena de vínculos, aunque casi ninguno las vea realmente. Prefieren estar rodeadas, ser buscadas, ser necesarias, ser el punto de apoyo. Pero si por dentro se sienten solas, entonces la cantidad no resolvió nada. Porque puedes ser necesario para muchos y aún así no sentirte acompañado por nadie. Puedes tener el teléfono lleno de mensajes y sentir que nadie pregunta por ti de verdad. Puedes recibir agradecimientos y aún así no sentir intimidad. Puedes ser importante para el funcionamiento de otros, pero no para su cuidado real. Eso es una soledad muy específica. La soledad de quien siempre está para todos, pero no sabe si alguien estaría igual. Y esa soledad no se arregla dando más. Se arregla dejando de confundir necesidad con conexión. Porque que alguien te necesite no significa que te conozca. Que alguien te busque no significa que te valore. Que alguien dependa de ti no significa que te ame bien. Que alguien te diga no sé qué haría sin ti no significa que esté dispuesto a cuidarte. A veces esa frase, que parece amor, también puede ser carga. No sé qué haría sin ti. Suena bonito, pero también puede significar: no he desarrollado recursos porque tú siempre estás. No necesito responsabilizarme porque tú apareces. No tengo que mirar mi vida porque tú la sostienes. No sé cuidarte, pero sí sé necesitarte. Y ser necesitado así no es un premio, es una trampa. Porque si alguien no sabe qué hacer sin ti, quizá el vínculo no está basado en libertad. Está basado en dependencia, y la dependencia puede sentirse intensa. Puede parecer amor, puede parecer destino, puede parecer profundidad, pero muchas veces solo es miedo compartido. Miedo de uno a quedarse sin sostén, miedo del otro a quedarse sin función.
Y dos miedos pueden abrazarse durante años y llamarse amor, hasta que uno empieza a despertar. Entonces aparece el conflicto, porque despertar no siempre se siente bonito. Despertar puede sentirse como traición. Traición al papel, traición a la historia, traición a la versión de ti que todos conocían, traición a las expectativas, pero quizá no es traición. Quizá es lealtad atrasada hacia ti, una lealtad que tardó años en llegar. Y cuando llega, no siempre sabe hablar suave. A veces llega con cansancio, a veces llega con rabia, a veces llega con lágrimas, a veces llega con una frase seca. Ya no quiero seguir así. Y esa frase puede ser el inicio de una vida distinta, no perfecta, no libre de culpa, no libre de pérdidas, pero sí más honesta, porque al final la vida no se vuelve mejor solo porque aprendes a decir no. Se vuelve mejor cuando dejas de necesitar que tú sí sea la prueba de que mereces amor. Ahí está el verdadero cambio. Cuando puedes decir sí porque quieres, no porque temes. Cuando puedes decir no sin sentir que estás destruyendo tu valor. Cuando puedes ayudar sin convertirte en salvador. Cuando puedes amar sin dejar de existir. Cuando puedes ser bueno sin usar tu bondad como refugio contra el abandono. Ese es el punto de madurez, y no se logra en un día. Se practica. Se practica en cada decisión donde antes te traicionabas. Se practica cuando alguien te pide algo y tú no contestas desde la urgencia. Se practica cuando alguien se decepciona y tú no corres a comprar su aprobación. Se practica cuando alguien te llama egoísta y tú revisas con honestidad, pero no te derrumbas automáticamente. Se practica cuando una relación se tensa y tú eliges verdad en vez de teatro. Se practica cuando dices, esto me importa, pero yo también me importo. Esa frase debería estar grabada en algún lugar interno. Esto me importa, pero yo también me importo. Porque la persona demasiado buena suele vivir como si esas dos cosas fueran incompatibles. O me importas tú, o me importo yo. O cuido la relación, o me cuido a mí. O soy buena persona, o pongo límites, o amo, o me lío. Pero una vida adulta exige unir lo que la herida separó. Puedo quererte y no obedecerte. Puedo cuidarte y no cargar contigo. Puedo escucharte y no absorberte. Puedo acompañarte y no perderme. Puedo decepcionarte y seguir siendo una persona digna. Puedo decir no y seguir teniendo corazón. Esa integración es libertad. No la falsa libertad de ya no necesito a nadie. Eso muchas veces es dolor hablando. La libertad real dice, sí necesito vínculos, pero ya no voy a comprarlos con mi desaparición. Eso es distinto, porque no se trata de negar la necesidad humana. Todos necesitamos. Necesitamos afecto. Necesitamos pertenencia. Necesitamos reconocimiento. Necesitamos apoyo. Necesitamos sentir que importamos. El problema no es necesitar. El problema es convertir la necesidad en servidumbre. El problema es creer que para recibir amor tienes que ser menos tú, más útil, más fácil, más disponible, más callado, más adaptable, más conveniente. Y no, quien solo te quiere cuando eres conveniente no te está queriendo en profundidad. Te está prefiriendo funcional. Hay una diferencia. Y tal vez una de las decisiones más importantes de la vida es dejar de buscar amor en lugares donde solo te ofrecen función. Porque si te quedas ahí demasiado tiempo, terminas creyendo que eso es todo. Que amar es cansarte. Que pertenecer es ceder. Que ser valioso es resolver. Que ser bueno es no pesar. Que tener un lugar es volverte indispensable. Pero hay otra forma. Más lenta, más incómoda al principio, más exigente, pero más libre. Una forma donde puedes estar en la vida de los demás sin convertirte en herramienta. Una forma donde puedes dar sin quedarte vacío. Una forma donde puedes escuchar sin volverte basurero emocional. Una forma donde puedes amar sin quedarte sin voz. Una forma donde puedes ayudar sin pedir, en secreto, que esa ayuda compre permanencia. Porque ese es otro punto que casi nadie quiere tocar. A veces damos esperando permanencia. No lo decimos así, pero lo sentimos. Si estoy siempre, no se va a ir. Si soy suficiente apoyo, me elegirá. Si no fallo, no me reemplazará. Si le doy todo, entenderá mi valor. Y esa esperanza puede volverse muy cruel.
porque te pone a competir contra una posibilidad imposible. Ser tan útil que nadie quiera irse. Pero la gente puede irse aunque hayas sido útil. Puede irse aunque hayas sido bueno. Puede irse aunque hayas dado mucho. Puede irse aunque hayas sostenido. Puede irse aunque hayas entendido. Y si tu estrategia para no perder era dar más, cada pérdida se siente como un juicio contra tu valor. Entonces no fui suficiente. Tal vez sí fuiste suficiente, pero estabas intentando comprar con sacrificio algo que solo puede existir con libertad. El amor no se garantiza por utilidad. La lealtad no se garantiza por sacrificio. La permanencia no se garantiza por disponibilidad. Y aunque eso duela, también descansa, porque significa que no tienes que matarte intentando controlar quién se queda. Tu tarea no es volverte indispensable, tu tarea es volverte verdadero. Y dejar que se quede quien pueda vincularse con esa verdad. No con tu máscara, no con tu servicio, no con tu exceso, no con tu miedo, con tu verdad. Y esto, llevado a la práctica, cambia incluso tu forma de hablar. Antes quizá decías, como tú quieras, lo que necesites. No te preocupes, yo me acomodo. Da igual, está bien. Yo veo cómo le hago. Frases aparentemente nobles, pero muchas veces dichas desde el abandono propio. Ahora puedes aprender otro lenguaje. No agresivo, no frío, claro. Déjame revisarlo. Hoy no puedo. Eso no me corresponde. Puedo ayudarte con una parte. Necesito descansar. No quiero hacerlo de esa manera. Esto sí me afecta. Si vuelve a pasar, voy a tomar distancia. Te escucho, pero no voy a resolverlo por ti. Quiero estar, pero no a costa de mí. Ese lenguaje al principio puede sentirse ajeno, como ropa nueva, como una voz que todavía no te pertenece, pero se vuelve propia con uso. La identidad también se entrena, no solo el cuerpo, no solo la mente. También se entrena la forma en que te presentas ante la vida. Y si durante años entrenaste disponibilidad, ahora toca entrenar presencia con límites. Si entrenaste silencio, toca entrenar verdad. Si entrenaste culpa, toca entrenar tolerancia a la incomodidad. Si entrenaste rescate, toca entrenar confianza en que otros pueden cargar su parte. Si entrenaste autoabandono, toca entrenar regreso. Regreso a ti, a tus horarios, a tus deseos, a tus prioridades, a tus proyectos, a tu cuerpo, a tu descanso, a tu criterio, a tu enojo sano. A tu voz, porque la recuperación no es solo decir no afuera, es volver a escuchar adentro. Y quizá al principio no sabes qué quieres. Eso también es normal. Después de años preguntándote qué necesitan los demás, puede dar miedo preguntarte qué necesitas tú. Puede aparecer silencio, puede aparecer confusión, puede aparecer culpa, puede aparecer una sensación rara de vacío. Pero ese vacío no es fracaso, es espacio recuperado. Antes estaba lleno de demandas ajenas, ahora está libre. Y lo libre, al principio, asusta, porque no sabes qué poner ahí. Pero con tiempo puedes poner vida, puedes poner descanso, puedes poner proyectos, puedes poner relaciones más recíprocas, puedes poner ambición, puedes poner juego, puedes poner paz, puedes poner cosas que no necesitan justificar su existencia, sirviendo a alguien más. Y ahí una persona empieza a cambiar de verdad. No porque se volvió dura, sino porque volvió a habitarse. Y una persona que se habita ya no entra igual a los vínculos. Ya no llega pidiendo, en silencio, que la necesiten. Llega más completa, más capaz de dar bien, más capaz de recibir, más capaz de irse si el vínculo exige su desaparición, más capaz de quedarse si hay verdad. Y eso, aunque parezca menos romántico, es mucho más amoroso. Porque el amor entre personas completas no se basa en hambre, se basa en elección. No se basa en, te necesito para no caerme. Se basa en, te elijo sin obligarte a cargar lo que me toca. Y claro que todos cargamos a veces con otros. Claro que hay temporadas difíciles. Claro que amar implica apoyo. Nadie está diciendo lo contrario. Pero una temporada de apoyo no es lo mismo que una identidad de salvador. Una crisis puntual no es lo mismo que una dinámica permanente. Una ayuda concreta no es lo mismo que una vida organizada alrededor de sostener a alguien que no se responsabiliza. Esa diferencia salva relaciones,
y salva personas. Porque cuando ayudas desde la libertad, puedes hacerlo con amor. Cuando ayudas desde la obligación, tarde o temprano vas a cobrarlo con resentimiento. Quizá no con palabras, pero sí con distancia, con frialdad, con cansancio, con deseo de desaparecer. Y si quieres evitar ese final, necesitas honestidad antes. Honestidad para decir, sí quiero ayudarte, pero no así. Sí me importas, pero esto me está rebasando. Sí quiero estar, pero necesito reciprocidad. Sí puedo acompañarte, pero no puedo vivir tu vida por ti. Sí te quiero, pero también necesito cuidarme. Ese tipo de frases no rompen vínculos sanos, los ordenan. Y si un vínculo se rompe porque pediste orden, quizá lo que se rompió fue la ilusión de que había amor, donde solo había acceso. Esa es una pérdida necesaria, dolorosa, pero necesaria, porque no puedes construir una vida sana conservando todas las dinámicas enfermas. No puedes madurar sin perder algunos privilegios ajenos sobre ti. No puedes recuperarte sin incomodar a quienes se beneficiaban de tu pérdida. No puedes volver a ti sin dejar de estar disponible para todo. Y si este mensaje te incomoda, quizá no es porque sea duro. Quizá es porque nombra una puerta que sabes que tienes que cruzar. Una puerta que no se abre con una frase bonita. Se abre con acciones, pequeñas, repetidas, sostenidas, incómodas, honestas. La próxima vez que alguien te pida algo, no respondas de inmediato desde la culpa. Respira. Pregunta internamente. ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Me corresponde? ¿Qué costo tiene? ¿Estoy ayudando o estoy comprando aprobación? ¿Esto también me respeta a mí? Y si la respuesta es no, practica una frase simple. No una explicación larga. No una defensa. No un expediente. Una frase. Hoy no puedo. Prefiero no hacerlo. No me corresponde tomar eso. Puedo ayudarte con esto, pero no con lo demás. Necesito pensarlo. Y luego viene la parte más importante. No corras a reparar la incomodidad. Déjala existir. La incomodidad no siempre es daño. A veces es solo el sonido de un patrón rompiéndose. Y cuando un patrón se rompe, algo dentro de ti tiembla. Pero ese temblor no es señal de retroceder. Puede ser señal de nacimiento. Porque una versión nueva de ti no aparece sintiéndose segura desde el primer día. Aparece temblando, aparece con culpa, aparece dudando, aparece sintiendo que quizá está exagerando, aparece queriendo volver al viejo lugar. Pero si la sostienes, crece. Y un día te das cuenta de que ya no necesitas explicar tanto, ya no necesitas gustarle a todos, ya no necesitas ser indispensable, ya no necesitas demostrar amor con sacrificio automático, ya no necesitas que te llamen bueno para saber que tienes corazón. Y entonces ocurre algo hermoso, aunque al principio parezca frío. Empiezas a dar menos desde el miedo y más desde la verdad. Das menos a quien solo toma, das más a quien también cuida. Das mejor porque ya no das vacío, das con presencia, das con límite, das con alegría, das sin esa factura secreta que antes guardabas por dentro. Y ahí tu bondad deja de ser una trampa. Vuelve a ser un regalo, pero un regalo real, no una moneda. No una súplica, no un contrato oculto, no una estrategia de supervivencia, un regalo. Y los regalos solo son regalos cuando quien los da sigue siendo libre. Si no puedes decir no, tú sí no es completamente libre. Si no puedes irte, tu permanencia no es completamente libre. Si no puedes pedir, tu entrega no es completamente honesta. Si no puedes mostrar cansancio, tu fortaleza se volvió actuación. Y tú no necesitas seguir actuando. Necesitas volver. Volver a ese lugar interno donde no tienes que ganarte cada día el derecho a existir. Donde puedes ser amable, pero no disponible para todo. Donde puedes ser profundo, pero no absorber a todos. Donde puedes ser leal, pero no leal a tu propia destrucción. Donde puedes ser generoso, pero no ingenuo con tu energía. Donde puedes amar, pero no desaparecer. Porque la verdadera pregunta no es si eres buena persona. Quizá lo eres. Quizá lo has sido durante años. Quizá has dado más de lo que muchos habrían dado. Quizá has sostenido cosas que nadie vio. Quizá has sido paciente en momentos donde otros se habrían ido. Quizá tu corazón sí es noble.
Pero la pregunta más importante es otra. ¿Tu bondad también te incluye a ti? Porque si tu bondad protege a todos menos a ti, entonces no es completa. Si tu compasión perdona a todos menos a ti, no es completa. Si tu paciencia espera a todos menos a ti, no es completa. Si tu amor cuida a todos menos a ti, no es completo. Y tal vez la siguiente etapa de tu vida no consiste en volverte menos bueno. Consiste en dejar de excluirte de tu propia bondad. Eso es todo. No tienes que endurecerte hasta dejar de sentir. No tienes que volverte desconfiado con todo mundo. No tienes que convertir cada vínculo en una negociación fría. No tienes que irte de todos lados. No tienes que demostrar nada con una transformación teatral. Solo tienes que empezar a vivir como si tú también fueras alguien bajo tu cuidado. Como si tu tiempo también tuviera valor. Como si tu cansancio también mereciera respeto. Como si tus límites también fueran legítimos. Como si tus deseos también pudieran entrar en la conversación. Como si tu vida no fuera una reserva de emergencia para las necesidades de otros. Porque no lo es. Tu vida no es una sala de espera para que otros entren cuando necesitan algo. Tu vida no es un almacén de paciencia. Tu vida no es una línea abierta 24 horas. Tu vida no es una deuda permanente con quien se acostumbró a recibir. Tu vida es tuya. Y sí, puedes compartirla. Puedes entregarte a proyectos. Puedes amar profundamente. Puedes cuidar. Puedes acompañar. Puedes servir. Puedes ser generoso. Pero compartir tu vida no es lo mismo que perderla. Y durante demasiado tiempo, muchas personas han confundido esas dos cosas. Han llamado amor a perderse. Han llamado bondad a callarse. Han llamado madurez a aguantar. Han llamado lealtad a no irse nunca. Han llamado humildad a no pedir. Han llamado paz a no tocar el tema. Pero la verdad no desaparece porque la nombres bonito. Lo que te duele, te duele. Lo que te cansa, te cansa. Lo que te rebasa, te rebasa. Lo que te apaga, te apaga. Y una vida honesta empieza cuando dejas de maquillar tu propio dolor para que los demás no se sientan incómodos. No tienes que gritarlo, pero sí tienes que escucharlo. Porque si tú no escuchas tu vida, otros van a seguir usando tu silencio como permiso. Y no porque todos sean malos, sino porque el silencio, en la práctica, muchas veces funciona como consentimiento. No siempre debería, pero funciona así. Por eso, si algo ya no puede seguir, necesita palabra. Si algo te duele, necesita límite. Si algo se repite, necesita consecuencia. Si algo te apaga, necesita revisión. Si algo exige tu desaparición, necesita distancia. Y si alguien no puede recibir eso sin castigarte, también necesitas saberlo. Porque una parte de madurar es dejar de proteger relaciones de una verdad que necesitan conocer. Si una relación solo sobrevive porque tú escondes la verdad, no está sobreviviendo, está suspendida, y tarde o temprano lo suspendido cae. Mejor que caiga con honestidad que con resentimiento acumulado. Mejor una conversación incómoda que años de teatro. Mejor un límite a tiempo que una explosión tardía. Mejor perder una comodidad falsa que perderte a ti por completo. Y aquí podemos cerrar el círculo. La trampa no era ser buena persona. La trampa era creer que tu bondad debía funcionar como prueba constante de tu valor. La trampa era confundir ser necesario con ser amado. La trampa era pensar que, si dejabas de estar disponible, dejarías de importar. La trampa era llamar paz a una vida donde tú eras quien pagaba el costo de no incomodar. Pero ahora ya puedes verlo. Y cuando puedes verlo, ya no puedes fingir igual. Tal vez todavía vuelvas a caer. Tal vez todavía digas sí cuando querías decir no. Tal vez todavía expliques demasiado. Tal vez todavía sientas culpa después de elegirte. Tal vez todavía busques señales de aprobación. Está bien, cambiar un patrón profundo no es apretar un botón. Pero cada vez que lo veas, tendrás una oportunidad. Una oportunidad de detenerte. Una oportunidad de respirar. Una oportunidad de elegir distinto. Una oportunidad de no abandonarte. Y quizás eso, repetido muchas veces, sea exactamente lo que llamamos recuperación. No una gran escena, no una personalidad nueva, no una dureza impostada, sino el regreso lento, firme y honesto a ti, a una versión de ti que todavía puede amar.
pero ya no necesita desaparecer para demostrarlo. A una versión de ti que todavía puede ayudar, pero ya no necesita ser indispensable para sentirse valiosa. A una versión de ti que todavía puede ser buena, pero por fin entiende algo. La bondad que te destruye no es virtud. Es una señal de que también necesitas entrar en tu propio círculo de cuidado. Y si este tipo de verdad te incomoda, quizá es porque no vino a entretenerte. Vino a devolverte una pregunta. Una pregunta que puede perseguirte un poco, pero también puede salvarte. ¿Sigues ayudando porque quieres o porque tienes miedo de descubrir qué pasa cuando dejas de ser necesario? Porque tal vez justo al otro lado de ese miedo no está la soledad que imaginabas. Tal vez está tu vida real, la que empieza cuando dejas de ganarte tu lugar a base de desaparecer.